Bueno, en el encuentro sincrónico de hoy vamos a tratar estas cuestiones importantes. Con respecto a los resultados del primer parcial, que ya ha terminado la recuperación, son muy poquitos los que han desaprobado el primer parcial y esos alumnos tienen la oportunidad de rendir la recuperación opcional al final del cursado. Pero les recuerdo que la recuperación opcional es una instancia válida para o el primer parcial o el segundo parcial. Entonces, los que necesiten ocuparlas porque ya saben que deben el primer parcial, tienen que recuperar, digamos, rendir bien y aprobar el parcial 2 en la instancia del parcial o en su respectiva recuperación. Entonces, a no desanimarse y a trabajar en lo que está faltando y lo que puede haber quedado flojo porque todavía queda todo el cursado. Entonces, adelante y todo lo que necesiten hablan con sus tutoras. Otra cuestión importante es el trabajo final de microorganismos y en esta habíamos dicho la semana pasada que ya teníamos que empezar. Bueno, los grupos se están ordenando. ¿Por dónde empiezo? Bueno, leer bien las instrucciones y las recomendaciones que se dan en las consignas de microorganismos a la carta. Después, realizar el material que está disponible del grupo de microorganismos que se haya elegido. Entonces, si yo me he elegido, por ejemplo, mohos acuáticos, bueno, me voy a buscar la información que está en la página de mohos acuáticos y empiezo entonces a ver de qué se trata el grupo y empiezo a ordenarme con el grupo. Entonces, puedo buscar información anexa y distribuir las tareas entre los distintos integrantes del grupo. Por supuesto, siempre en contacto con la tutora para empezar a diseñar y a dar curso a esos avances. La semana pasada, bueno, vimos dominios arquea y bacteria y dijimos que tienen que estar perfectamente identificadas las características diagnósticas. Acá se van a mencionar algunas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, la pared de péptido-glucano, ¿sí?, es única. Mientras que en el caso de las arqueas van a tener una identidad química variada, que también por supuesto es única de las arqueas, pero nunca va a haber pseudopeptidoglucano. Peptidoglucano, perdón. Puede haber pseudopeptidoglucano, pero nunca peptidoglucano. Por otro lado, las características de membrana. La membrana en las bacterias está constituida por fosfolípidos que son semejantes a los de eucaria, es decir, cada fosfolípido tiene una cabeza de glicerol hidrofílica y las colas de ácidos grasos hidrofóbica. Es una molécula anfipática. Mientras que en el caso de las arqueas, la membrana está constituida por fosfolípidos que son únicos, carecen de ácidos grasos y están constituidos por la cabeza de glicerol unida a las colas de lipídicas que son de unidades de isopreno, ¿sí?, con las mismas características con respecto a la afinidad con el agua, es decir, la cabeza de glicerol es hidrofílica, afina al agua, y las colas de unidades de isopreno son hidrofóbicas, ¿sí?, o sea, repelen el agua. La unión entre el glicerol y las unidades de isopreno es de tipo éter, mientras que en el caso anterior era de tipo éster. Todas esas características que hacen y que las estructuras sean únicas y permitan identificar al grupo son las que ustedes deben fijar y tener muy claras como conceptos, ¿sí? Entonces, cualquier duda que haya al respecto tienen que consultar ahora. Por otro lado, el hábitat y el modo de vida, las bacterias son cosmopolitas, están en todos lados, dentro y fuera de organismos vivos, en el aire, sobre las superficies, en las profundidades marinas, digamos, hasta 15 kilómetros de la atmósfera, o sea que son cosmopolitas, están en todas partes. Pero acá hay una característica diagnóstica y distintiva de las arqueas que en su hábitat y modo de vida son extremos, es decir, solo van a estar presentes en condiciones, en sitios con condiciones extremas, extrema salinidad, extrema acidez, etc. Ustedes lo que les proponemos es que
vayan haciendo y completando justamente el cuadro donde recalquen estas características diagnósticas, es decir, que permiten la identificación de un grupo en particular, en este caso del dominio bacteria o del dominio arquea. Bueno, con respecto a la maquinaria metabólica, han tenido que estudiar y clasificar diferentes tipos de metabolismo. Bueno, las vías metabólicas, ¿cuáles son? Por un lado tenemos el anabolismo, que implica la construcción o síntesis de moléculas nuevas, y por otro lado tenemos el catabolismo, que significa destrucción de moléculas. Entonces, dentro del anabolismo tenemos la quimiosíntesis y la fotosíntesis, que puede ser a su vez oxigénica y anoxigénica. ¿Cómo las vamos a diferenciar a la quimiosíntesis o a la fotosíntesis? En función a la fuente de energía, ¿sí? Porque la vía del anabolismo, al, al constituirse en construcción de moléculas, necesita energía para fabricar esas moléculas, para sintetizar esas moléculas nuevas. Entonces, la quimiosíntesis va a tomar esa energía de sustancias químicas, mientras que en la fotosíntesis se construyen moléculas nuevas, específicamente azúcares, con la energía de la luz. Por eso se llama foto. Tiene el prefijo fotosíntesis, ¿sí? Y por otro lado, se van a diferenciar en base al donador de electrones, ¿sí? Y entonces eso, véanlo bien en la clase y sepan identificarlo muy bien. Con respecto al catabolismo, los ejemplos de los procesos catabólicos por excelencia son la fermentación y la respiración, y en este caso la respiración también puede ser oxigénica o anoxigénica. ¿Qué diferencias tienen la fermentación y la respiración? Bueno, ahí se tienen que fijar en que el donador y el aceptor de electrones. En el caso de la fermentación, el donador y el aceptor de electrones es el mismo, mientras que en el caso de la respiración, el donador y el aceptor son diferentes. Y ahí vean bien la diferencia entre la respiración oxigénica y la anoxigénica. Por otro lado, la producción de energía también sirve para diferenciar estos procesos. En la fermentación se va a obtener poca energía, y cuando hablamos de energía hablamos de cantidad de moléculas de ATP que se originan a partir de una molécula de glucosa que ha sido destruida o catabolizada, ¿sí? Mientras que en la respiración la ganancia energética o la producción de ATP es muy alta. Bueno, y por otro lado, el metabolismo en cuanto a las fuentes, vamos a tener, de acuerdo a la fuente de carbono, acuérdense que el carbono es un nutriente fundamental en la constitución de cualquier ser vivo, porque constituye todas las biomoléculas y tiene una fuerte proporción en cuanto al porcentaje de materia seca de cada individuo. Y de acuerdo a las fuentes, si el carbono es inorgánico, vamos a tener un metabolismo autotrófico, que puede ser quimiosintético o fotosintético de acuerdo a si la energía que van a utilizar proviene de un compuesto químico o si viene de la luz. Y por otro lado, de acuerdo a cómo se toma la fuente de carbono, si el carbono es orgánico, vamos a tener metabolismo heterótrofo. En cuanto a la energía, si la energía se toma de un compuesto químico, si se toma de un compuesto químico inorgánico, vamos a tener una quimiolitotrofía, mientras que si es de un compuesto orgánico, vamos a tener una quimioorganotrofía. Y si es de la luz, puede ser que este proceso fotosintético se realice en ausencia de oxígeno y vamos a tener un fotótrofo anaerobio, como son las bacterias rojas y verdes. Mientras que en el caso de que se realice la fotosíntesis con liberación de oxígeno al medio, vamos a tener un fotótrofo aerobio, que es el caso de la cianobacteria.
y entonces ustedes se pueden fijar bien, la diferencia está en el compuesto dador de electrones y verifíquenlo en las clases para tenerlo bien fijado al concepto. Con respecto a las cianobacterias, que hemos dicho que dentro de la sistemática, que es muy amplia de estos dos dominios, nos vamos a centrar por las características, digamos, de la importancia en la evolución que ha tenido este grupo. Entonces vamos a enfocarnos en las características particulares y los tipos celulares especiales. Entonces, las cianobacterias han sido los primeros organismos que han realizado esta fotosíntesis oxigénica. Eso significa que como producto residuo de la fotosíntesis se liberó oxígeno al medio. Esto tuvo enorme importancia evolutiva, ya que la atmósfera primitiva de la Tierra primitiva, que estaba constituida por compuestos de tipo reductor, es decir, sin oxígeno, empezó a cambiar de anóxica, sin oxígeno, a óxica, con oxígeno, hasta el aumento del oxígeno en el porcentaje que tiene en la actualidad la atmósfera, que es 21%. Esto tuvo una importancia capital porque la presencia de oxígeno en la atmósfera permitió el desarrollo de la vía metabólica de la respiración aeróbica, que llevó a la obtención o a la ganancia de energía máxima, y entonces esto permitió la diversificación de los seres vivos. Y por otro lado, también la acumulación de oxígeno en la atmósfera llevó a la constitución de la capa de ozono, que molecularmente es oxígeno 3. Y esta capa de ozono protegía a la Tierra de las radiaciones que eran nocivas para la vida, y la vida entonces pudo dejar el agua, que era que constituía un ambiente protector de estas radiaciones nocivas, y conquistar el ambiente terrestre, con lo cual, y con la ganancia de energía que habíamos mencionado, se produjo una radiación adaptativa muy importante, y esto significa que surgieron muchos organismos distintos hasta la variedad que conocemos en la actualidad. ¿Qué células especiales tiene este grupo? Los acinetos, vamos a poner en castellano acinetos o aquinetos, que son células que tienen una alta densidad citoplasmática, porque son células que pueden constituir reserva, incluso rodeadas de una pared gruesa, pueden constituir unidades de replicación. Es decir, si en este caso estamos viendo una cianobacteria filamentosa, y aquí vemos estos acinetos que, si se fragmentara este filamento, estas células podrían constituir unidades replicativas y formar nuevos filamentos y así propagar la especie. Esto sería un mecanismo de reproducción asexual. Y por otro lado, los heterocistos, que son células especializadas, estamos viendo acá una microfotografía, que al contrario de los acinetos están vacías de contenido. Al microscopio se ven como refringentes, justamente reflejan mucho la luz, se ven muy blancas porque están como vacías de contenido. En realidad no están vacías, sino que lo que tiene estas células especiales es que solo contienen la enzima responsable de la fijación de nitrógeno atmosférico. Como dijimos anteriormente, la atmósfera actualmente tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, que es otro de los nutrientes esenciales para la vida, y solo los microorganismos que fijan el nitrógeno pueden tomar ese nitrógeno de la atmósfera y transformarlos en compuestos para ser utilizados en toda la cadena trófica para el resto de organismos vivos. O sea que la fijación de nitrógeno atmosférico es muy importante y la realizan los microorganismos que tienen este sistema enzimático potentísimo, que es la nitrogenasa, que es una enzima, y que trabaja a bajas concentraciones de oxígeno, por lo cual estas células se especializan y tienen una pared, se rodean de pared muy gruesa como barrera, modo de barrera de la difusión de oxígeno, y además en los contactos de célula con célula del resto del filamento van a tener estas protecciones que se llaman nódulos polares y que se observan como estos visualmente como si fueran unos discos, ¿sí?,
como unos globitos que se pueden identificar perfectamente. Entonces, cuando ustedes vean una célula de este tipo, están en presencia de un heterocisto. Esta semana empezamos otro grupo de microorganismos, pero ya estamos dentro del dominio Eukarya. Los que, digamos, anteriormente hemos estado viendo dominio bacteria y arquea que correspondían al modelo celular procariota. Ahora empezamos con el modelo celular eucariota. A partir de ahora los microorganismos que vamos a ver son todos eucariotas. Empezamos por los protozoos y cuáles son las características diagnósticas, es decir, que los diferencian y los hacen ser protozoos. En primer lugar, que tienen células totipotentes. Eso quiere decir que la célula es capaz de desarrollar todas las funciones vitales, como sería en el caso de un animal una célula madre o una célula embrionaria. En este caso, estas células son totipotentes durante toda la vida del organismo, ¿sí? En cambio, los animales, esas células embrionarias se diferencian y dan las células que van a constituir los distintos tipos de tejidos, células de la piel, células del hígado, etc. Y entonces pierden esas características embrionarias. Por otro lado, la otra característica diagnóstica es que todos los protozoos ningún protozoo se reproduce en forma sexual. Solo tienen mecanismos de recombinación génica. Y acá hay dos conceptos importantes que tenemos que recordar. ¿Qué significa reproducción sexual o a qué nos referimos cuando decimos reproducción sexual? Y ahí hacemos hincapié en que nos referimos a la reproducción que permite el aumento del número de individuos y que esos individuos estén además recombinados, es decir, que haya variabilidad génica entre sí. Y por otro lado, también repasamos otro concepto importante que es el de la recombinación génica. La recombinación génica implica variación en los materiales hereditarios de las células, es decir, que haya variación genética. Esta variación genética es característica de la materia viva, o sea, todos los organismos vivos de alguna manera van a buscar tener variabilidad génica porque es lo que permite la adaptación al medio y a los cambios que pueda haber en el medio en forma permanente y a su evolución como especie. Entonces, repasemos. ¿Qué los hace a los protozoos ser protozoos y no ser animales? Que tienen células totipotentes y que carecen de reproducción sexual, es decir, que van a tener solo mecanismos de recombinación génica que no implican el aumento del número de individuos en el proceso reproductivo. Todo el resto de características tienen la clase para mirarlas muy bien y asociarlas perfectamente con el modelo celular eucariota, que es el que corresponde a esto o que constituye estos microorganismos, ¿sí? Bueno, con respecto a las actividades obligatorias de esta semana, van a tener las consignas en el aula virtual. Cualquier duda, consulten a sus tutoras. Muchas gracias.